¿qué es la política como la vemos hoy, francamente hablando, sin Dios? Well, es si puedo decirlo así, es el intento del hombre de controlar las cosas que muchas veces solamente Dios puede controlar, de gobernar, de mandar, de ordenar, de asegurarse que el hombre pueda prosperar. Teóricamente el gobierno es para bien, ¿verdad? Para que el hombre pueda prosperar, para que la comunidad, el gobierno surge, si vamos en casos antropológicos, sencillamente, con el hombre y su familia. O sea, ¿qué vamos a comer hoy? O sea, eso es gobierno. ¿Quién dirige? Entonces, a ver si explico esto, Melody, para responder a tu pregunta. Bukele me impresiona. Me impresiona todo el movimiento que está moviendo, que hay que ser sincero, que probablemente empezó con los Estados Unidos con la elección de Trump. O sea, la elección de Trump fue un golpe inesperado porque, seamos honestos, porque aún la gente sin Dios está harta de los políticos. Están hartas de los políticos, están hartas de gente que promete y no hace, gente que promueve sus propios intereses, gente corruptas, ¿verdad? Vemos el movimiento de Milei en Argentina, que ha sido espectacular. Espectacular lo que eso ha causado. O sea, no, pero ustedes tienen que entender, cuando tú lees la historia, en la primera década del siglo pasado, del siglo XX, en 1910, 1914, en los Estados Unidos, la frase que se usaba en la calle era esta: as rich as an Argentinian, tan rico como un argentino. Sí. ¿En qué se puede ver reflejado Donald Trump en esas dos personas para esta nación? Hay una puerta abierta, cree en tu corazón. The safe space. Este mensaje no contamina. Es el lugar donde puedes abrazar la seguridad de Dios. Medicina. Saludos mi gente, bendiciones, bienvenidos a su podcast Safe Space en una entrega más. Estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Aquí tenemos a Melody, Carlos, a Oscar. Saludos. Y tenemos un invitado especial que queremos mucho. El hombre del momento. ¿Cómo? Su nombre es Ben Paz, le dicen a.k.a. Benny, pero por ahí, respetuoso siempre. Respetuoso, ajá. Pastor, ¿cómo se siente? Bienvenido, gracias Ángel, por estar contento aquí. Siempre, muy feliz de poder estar con ustedes, de compartir este tiempo, de tener estas conversaciones relevantes y peligrosas en un lugar seguro. En un lugar seguro. Por eso porque me dijeron que era seguro. No, entonces, claro. El micrófono rojo. Ajá. Sí, usted tiene el micrófono rojo y eso significa que el que lo tiene, ya usted picante. sabe. Ajá, ese que está Es caliente. el que viene con la respuesta picante. Nos sentimos contentos, ¿verdad, Apóstol, de tenerlo hoy. Y más con el tema que vamos a tratar, que es fe y política. Un tema, como usted dice, picante, o sea, que corta. Y es bueno que tengamos la perspectiva de usted, una perspectiva de un hombre de Dios que ha dedicado su vida a servirle al Señor y que también es educado en estos temas, no que simplemente lo hace una parte de emoción, sino que también podemos tener una perspectiva madura del tema de la política, cómo nosotros podemos accionar. La primera cosa que queremos preguntarle es cómo usted ve el involvement de la política y la fe en la Biblia. ¿Cómo se ve? Porque mucha gente ve la Biblia como un libro simplemente de fe, que la política no está envuelta en ese entorno del contexto bíblico. No, mira, déjame darte una respuesta sencilla. El primero, gracias por tus palabras. No soy educado en estas cosas. Mi educación es en teología, en ingeniería y en asesoría familiar, pero no en política, ¿verdad? Okay. No obstante, uno lee y conversa. Al viajar tanto el mundo, he tenido el privilegio de hablar con presidentes, con senadores, con personas de muy alta influencia. Y creo tener un entendimiento, quizás un poquito más de lo normal, pero no es que es un tema, no es que soy un experto en dinámica política, nada por el estilo. He leído lo que creo que muchos han leído. Pero para responder a tu pregunta de forma muy sencilla, Dios está involucrado en toda la realidad del ser humano. En toda la realidad del ser humano Dios está involucrado. Nosotros, el ser humano, quiere limitar a Dios a la iglesia. Y a veces los cristianos también, ¿verdad? O sea, lo que importa a Dios es en la iglesia. El domingo por esas 2 horas ya yo cumplí con Dios. Ahora vivo mi vida como que lo demás no importa. Y una de las realidades que descubrimos cuando realmente tenemos una relación con Dios es el interés absoluto del Padre. La realidad de que todo empieza y termina en Él. Aún el ejercicio de política. Vemos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, frases como Él es quien quita y pone reyes. Vemos a Jesús, Juan el Bautista y Jesús, inaugurando el nuevo pacto con estas palabras.
el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, reino, quita, pone reyes. Proverbios dice que el corazón del rey en las manos de él es como agua, él lo torna como él quiere. Entonces, entendemos que Dios está involucrado en todo esto desde el comienzo. ¿Qué es la política como la vemos hoy, francamente hablando, sin Dios? Well, es si puedo decirlo así, es el intento del hombre de controlar las cosas que muchas veces solamente Dios puede controlar, de gobernar, de mandar, de ordenar, de asegurarse que el hombre pueda prosperar. Teóricamente el gobierno es para bien, ¿verdad? Para que el hombre pueda prosperar, para que la comunidad, el gobierno surge, si vamos en casos antropológicos, sencillamente, con el hombre y su familia. O sea, ¿qué vamos a comer hoy? O sea, eso es gobierno. ¿Quién dirige? Entonces, ¿qué pasa cuando hay 3 familias en la misma cuadra? ¿Cómo se va a dividir el agua? ¿Cómo se divide la comida? ¿Qué pasa cuando hay 10 cuadras? Entonces vemos cómo la civilización emerge. De hecho, el libro de Génesis nos habla bastante de eso, de Caín cuando se aparta. Y tú ves cómo la civilización empieza a surgir por un lado ajeno a Dios, ¿verdad? Completamente tomando la posición de Dios y hombres gobernando y subyugando a hombres. Pero la realidad, la dinámica gobernante-gobernado está presente en todas las palabras de Dios. Apóstol, pero ya que usted menciona que Dios está en todo, entonces, ¿por qué se ve tan difícil de que Dios esté involucrado en la política? ¿Por qué la gente no quiere admitir como no, Dios pudiera estar en la política? No. Bueno, o sea, mira, la pregunta es buena y déjame ser categórico en esto. Es que Dios está involucrado en todo. Está. No dije que se ve tan difícil. O sea, el asunto no es si yo lo veo o si yo lo creo. O sea, aclaremos. Tenemos que partir desde ciertos principios. O sea, es como decimos. O sea, el ateo puede pararse y decir, bueno, yo creo que Dios no existe. Perfecto. A partir de esa creencia tú vas a actuar, ¿verdad? Y lo grande es que la única forma de tú comprobar si estás en lo correcto es el día que dejes de respirar y te encuentres con Dios, ¿verdad? Y el asunto es que nosotros partimos desde la perspectiva que Dios existe y por ende, y no es un Dios lejano. O sea, estas teorías teológicas, teorías de dioses que crean el mundo y luego lo ignoran, se van. ¿Tú entiendes? No. O sea, la palabra nos presenta un Dios involucrado, un Dios cercano, un Dios que ha hecho lo imposible para nosotros disfrutar de una relación con Él. Entonces, creer que hay algún ámbito de la existencia humana que al Padre no le interesa es una expresión que tiene uno de 2 intereses. O nace en gran ignorancia o nace en un gran deseo de manipular. O sea, son las 2 posibilidades reales. Apóstol, ya que usted habla del Antiguo Testamento y todo eso, a través del Antiguo Testamento vemos cómo Dios involucra se puede decir, el ministerio profético, involucra muchas de sus herramientas en lo que es el reinado y la dirección de su pueblo. Es como si él mismo está involucrado en darle dirección a su pueblo. Uh-huh. Entonces, eso me lleva a preguntarme a mí, ¿dónde hay una separación entre la fe y el gobierno? ¿Dónde? ¿En qué parte de la historia si se podría decir? Bueno, claro, hay un trasfondo histórico con el contexto de los Estados Unidos. Puedo ponerte día y fecha. Pero retomemos un momentito la realidad del Antiguo Testamento. Uh-huh. Primero, estamos en el Nuevo Pacto, no en el Antiguo Pacto, pero entendemos que el Antiguo Pacto nos da sombra, nos ayuda a ver algunas cosas más claras, ¿verdad? En el Antiguo Pacto, esa dinámica de profeta-rey no existe hasta Israel. Uh-huh. O sea, no existen las demás naciones. Egipto no tiene profetas. Babilonia no tiene profetas. Nínive se salva porque Dios le manda un profeta, a Jonás, a predicarle, ¿verdad? Pero la dinámica profeta-rey que vemos, que es tan común y tan predicado en el Antiguo Testamento a veces, realmente existe en el pueblo de Dios. Sí. Y son los profetas que reconocen a los reyes. Es Samuel quien unge primero a Saúl y luego a David. Y eso se quedó como la tradición. Los profetas reconociendo la realeza. Los profetas representando aquella voz de Dios, aquella instrucción divina, ¿verdad? Lo vemos cuando se unge a Saúl, cuando Dios le da instrucción en 1 Samuel 16 a Samuel de que unja, que vaya a Belén a la casa de Isaí, que de sus hijos sea provisto por rey, ¿verdad? Vemos a Natán, que era profeta, pero muchos expertos entienden que era hasta primo hermano del rey David. Cuando le da permiso de que edifique el templo, después que ay, no, mira, perdón, que tú no puedes, que tiene que ser tu hijo. O sea, vemos esta dinámica, pero la realidad espiritual, la condición espiritual del hombre
está detrás de esa dinámica. Acuérdense que en el antiguo pacto el Espíritu Santo no moraba en los hombres. Entonces la unción venía sobre ellos, era dada para momentos y funciones especiales. Por eso tú ves a los profetas que usan frases como vino la palabra de Jehová vino a mí, la mano de Jehová. De repente como que Dios no estaba, sino que Él llega, ¿verdad? En el nuevo pacto el Espíritu mora en nosotros. Ahora, que hay divisiones que el hombre pone. Dios nunca las puso. Algunos expertos dirán que el momento más trágico para la iglesia sucede en el cuarto siglo del Imperio Romano, cuando Constantino, no me acuerdo ahora si fue 324 o 327 después de Cristo, se convierte. La conversión de Constantino pone el cristianismo, obliga al cristianismo como la religión oficial. Institucionaliza todo. Ahora los obispos se reportan al emperador y se convierte en un mecanismo de control versus un mecanismo de vida, que era lo que era el camino de la fe, ¿verdad? Ese momento empieza a desvirtuar algunas cosas y de hecho, si miramos la historia para acelerar, para no estar 2 horas en esta respuesta, si miramos la historia vemos que hasta el día de hoy, señores, hace año y medio, casi hace un año, cuando el rey Carlos fue ungido ahora en Inglaterra como rey, fue una unción como rey. La autoridad religiosa de Inglaterra lo reconoce. De hecho, hubieron muchas preguntas con su mamá, la reina Elizabeth, que fue la monarca de más tiempo, duró 70 años. No monarca. creo que alguien lo supere. Claro, no, pero la pregunta fue, ¿por qué ella no entregó antes? Y es curioso la respuesta que se dio. El juramento que ella hace cuando la ungieron como reina fue: con toda mi vida, sea larga o sea corta, serviré a esta nación. Pero es un pacto que está haciendo con Dios de que eso será así. Entonces, parte de ella tenía el sentir de que su pacto fue que mientras ella respirara. Entonces, la practicalidad de que entrega porque es práctico no cabe ahí. Porque yo entiendo que Dios me llama a esto, ¿verdad? Entonces, hoy día aún la separación de Estado e Iglesia en algunos lugares queda como nebuloso. En los Estados Unidos, donde vivimos nosotros, de hecho, creo que somos dominicanos, quizás todos de origen. La República Dominicana tiene un pacto, un concordato con la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica tiene injerencia en el gobierno dominicano. Sí. No le dice qué hacer, pero tiene su apoyo. Sí. Teóricamente hay una sociedad ahí, ¿verdad?, que existe. En los Estados Unidos, cuando se funda los Estados Unidos, la primera enmienda a los Estados Unidos, al que da de derecho de expresión libre, también dice: el Congreso no hará ninguna ley sobre la religión. Ahora, déjame hablar de esto por un momentito, porque esto es un tema muy abusado y manipulado a un pueblo político gringo. En su contexto, la gente dice, los Estados Unidos no es una nación cristiana. Sí lo es. Fue fundada sobre valores cristianos. 108 de las primeras 111 universidades, todas fueron cristianas, incluyendo Harvard, Yale, Oxford, Columbia, todo el famoso Ivy League, la más prestigiosa y más cara del mundo. Todas nacen con valores cristianos. Y aunque han tratado de remover esos valores, por su tradición todavía existe. El lema de Harvard es Veritas, verdad. O sea, buscándolo a él como la verdad. Entonces, es interesante el movimiento que hay de borrar el pasado religioso de los Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? El contexto de hoy sonaría así: el Congreso no puede hacer una ley favoreciendo una denominación sobre otra. Para ello, el concepto de religión era una sola, cristiana. Y la idea de esa ley era que tú no puedes reconocer los bautistas sobre los pentecostales o sobre los presbíteros. Esa es la intención original de esa ley, que hoy día se toma para decir: no puede hablar nada, el gobierno no puede pasar ninguna ley sobre la religión. Ese no es el contexto en que se escribe esa ley. Y lo saben, se hacen los locos para manipular el tema. Pero lo digo porque la realidad del asunto es que en los Estados Unidos, desde su origen, a ver si me acuerdo, voy a dañar los números, pero en un momento me los sabía de memoria. Creo que 54 de los firmadores originales de la Declaración de Independencia eran ancianos en sus congregaciones. Podían citarte la Biblia, versículo y capítulo de memoria. O sea, el cristianismo es parte de la fábrica fundamental de los Estados Unidos, y por eso es que cuando tú consideras la historia de Europa, de las demás naciones, si tomamos España, Portugal, Alemania, Francia, que fueron las grandes naciones colonizadoras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los Estados Unidos, siendo una colonia, en apenas 200 años se convierte en la potencia? Muy sencillo, sus valores fundamentales, todos están ligados a la palabra de Dios, todos, sin lugar a duda, ¿verdad? De nuevo, se ha desvirtuado y se ha visto el colapso de esta sociedad a medida que se han alejado de esas verdades. Pero funcionalmente, en el mundo hoy,
vemos países que son dominados por su fe. Los Ahí islámicos. está Irán, váyanse. Exacto. Irán debe ser el paraíso islámico porque Alá es verídico y el Islam realmente funciona. Tómale una foto social a Irán para ustedes ver hasta dónde el Islam tiene respuesta para las necesidades reales. No tiene, eso es una nación absolutamente islámica. Yo creo que así como usted dice que la nación fue fundada bajo principios cristianos, ha sido beneficioso para nosotros como cristianos, así como para cualquier otra denominación o religión. Claro. Y perdón, Ángel, que te interrumpa. Hay expertos en pensamiento, en pensamiento occidental, que dicen lo siguiente: la realidad de una nación como los Estados Unidos jamás se da sin el subyacente valor judeocristiano. No puede existir una nación como los Estados Unidos. Si tú dejas que el Islam hubiera fundado América, no se da igual. Si los asiáticos fundan América, no se da igual. O sea, los valores cristianos están intrínsecamente ligados a cómo esta nación floreció y lo que se permite en esta nación que la hace tan atractiva al resto del mundo. Desde ese punto de vista, se puede aplicar los principios, como usted dice, judeo-cristianos, al avance en tan poco tiempo comparado con otras naciones o otros imperios. Y se puede ver en las diferentes áreas. Por ejemplo, en el área comercial, el libre comercio, el derecho a la propiedad, que el gobierno no puede simplemente venir y quitarte lo tuyo simplemente porque sí. A diferencia de diferentes sistemas políticos como comunismo, socialismo, en los cuales el gobierno tiene totalmente control, sino que desde un punto de vista, los principios cristianos han servido como los fundamentos para la democracia. Y tú estás tocando un tema, Ángel, que no sé que no es nuestro tema, pero no podemos dejar de tocarlo, porque es que la ignorancia prima hoy. O sea, parece que están dando títulos en ignorancia y la gente se pone a repetir cosas sin investigar. Por ejemplo, la gente dice: ¿cuánta sangre se ha derramado en nombre de guerra religiosa? Oigan el reto que yo le hago a todos los que nos está oyendo. Vaya a Google y haga la matemática. Vaya a ver cuánta sangre se derramó en nombre de guerra religiosa y después te voy a dar 3 nombres nada más para que tú veas que hay 10 veces más sangre del otro lado. Lenin, Mao Zedong, ¿verdad? Sí. Idi Amin en África. Busquen esos 3 individuos. Hitler puede estar incluido en ese grupo también, que hayan añadido 6 millones como nada. Y tú te das cuenta que la cantidad de muertos por conceptos socialistas, marxistas y comunistas más que triplican en la historia de la humanidad los muertos por guerras religiosas. Pero la gente oye algo, alguien lo dice y la gente lo repite como loro sin hacer la investigación. Y el argumento muchas veces es, no, que en el tiempo de la colonización los colonizadores eliminaron a todos los taínos, a todos los indígenas en nombre de la religión porque es cierto. No querían. Sí, o sea, no podemos decir que no. Vinieron y a largo plazo hicieron daño bajo un nombre. Ahora, quiero, seamos honestos. O sea, si yo digo que veo en el nombre del Señor y después te mato, ¿en nombre de quién vine? Me hago entender. O sea, viene mi propio nombre o en el nombre de Él. Entonces, tenemos que ver las cosas y juzgar la historia desde un lugar un poquito más neutro, ¿verdad? Los colonizadores, definitivamente, fue algo perjudicial lo que sucedió con los indígenas y con las razas nativas de cada nación. Jamás eso puede verse de otra manera, ¿verdad? Y cierto, lo hicieron en el nombre de la cruz, pero si usted estudia un poquito de historia, no fue nada más el nombre de la cruz, fue el nombre de la corona. Sí. Habían intereses. El interés fue expansión desde el principio. El interés no fue evangelización. La iglesia se monta luego en el asunto para hablar de expansión, evangelización. Pero el interés de todas las naciones, Cristóbal Colón encuentra el continente norteamericano que realmente algunos expertos dicen que ya Américo Vespucio lo había descubierto unos 200 años antes, un vikingo, ¿verdad? Buscando que la India, ¿para qué? Para comercio. Es decir, el interés no fue vamos a América a evangelizar. ¿Tú entiendes? O sea, siempre fue comercial el trato detrás del concepto de colonización. Siempre fue comercial. Mirando en tiempos atrás, la iglesia también ejercía poder político. Entonces, claro. En el momento en el cual la iglesia se monta en esa ola, en el nombre de la cruz, también Ángel, es para hasta ese momento, la iglesia es la religión de los pobres, de los aislados de la sociedad, de aquellos que nadie da un chele por ellos. Cuando Constantino se convierte, que es a raíz de una batalla donde él ve el emblema de la cruz y un letrero que dice bajo esta señal conquistarás, tipo conquista se convierte. Pero ahora yo pregunto algo.
La conversión de Constantino y de la alta élite del Imperio Romano me parece que es como la conversión del carcelero de Filipos. ¿A qué me refiero? Ustedes se acuerdan que ese versículo dice, él y toda su casa fueron salvos. Sí. Yo dudo, si soy honesto, yo dudo que el carcelero llegó a su casa y le presentó el evangelio a su familia. ¿Really? Yo creo que él llegó y le dijo, párese que todo el mundo aquí se va a bautizar. Wow. Eso fue probablemente lo que pasó. No era una democracia. No era una democracia, esa es la dinámica de la era. ¿Qué hace el carcelero cuando él se entera de que todas las celdas se abrieron? Él se iba a matar. Él Sale saca su huyendo. espada para matarse. Para matar. ¿Qué le grita al apóstol Pablo? No te hagas daño, estamos todos aquí. Exacto. Detente ahí. El carcelero da la vuelta y hace una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pregunta. ¿Ustedes creen que el carcelero le está preguntando al apóstol Pablo cómo limpio mi alma para estar en buena con Dios? Oh, Dios. O él está diciendo, ¿cómo me libro de que mañana mi jefe viene a arrancarme la cabeza? Porque la pena en el Imperio Romano, si se te escapaba un preso, es muerte tuya y tu familia. ¿Tú crees que él y su familia viven en la cárcel de gratis? O sea, lo van a matar a todos. Él no está buscando un encuentro profundo con el Padre. El tigre está orando que mañana no lo maten. ¿Y qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Wow. O sea, la palabra salvación que aparece en la Biblia, soteria, sostén, aparecen dos palabras diferentes en griego. Tiene más de 13 significados al español. Es seguridad física, es paz en tu alma. O sea, cuando tú lo miras por completo, no es una salvación. Él me limpió de mis pecados. No, la salvación es mucho más inclusiva que eso, es mucho más amplia que ese concepto nada más de algo espiritual, de que un día voy al cielo. Tú ves, impacta tu estadía aquí. Entonces, para volver al tema, el carcelero probablemente no llegó a compartir las 4 leyes espirituales con su familia, explicarle la caída de Adán y Eva. Párense que aquí se va a bautizar todo el mundo, porque la única forma de salvarnos es que el Dios de este hombre nos cuide a nosotros, ¿verdad? Las conversiones bajo Constantino fueron así. O sea, caramba, si el emperador se convierte, yo voy a perder mi trabajo mañana si yo no me convierto también. Y eventualmente lleva a la institucionalización de la iglesia. Pierde su vida y se vuelve una institución. Y como se vuelve una institución, también se convierte en un mecanismo de control, de yo saber lo que está pasando, cómo es se manipulable. moviliza. Y ahí empieza todo el conflicto y el decaimiento de la iglesia. La mezcla con otras creencias, otros dioses, porque la cultura romana... Ese nivel de sincretismo es debido a lo que se llama la helenización del Imperio Romano, que era su concepto de conquista. Roma llegaba a un pueblo y ellos no te quitaban tu Dios. Ellos añadían tu Dios a los dioses de ellos. Entonces, todos podemos adorar a un Dios sin problema alguno. Apóstol, y considerando todo el cambio y el impacto que causa el Constantino convertirse, me hace pensar en un presidente actual, como es Bukele, que ha confesado su postura como cristiano y ha manejado un gobierno que ha transformado su nación en particular, su país. O sea, ha cambiado absolutamente todo lo que nosotros conocíamos, todo incluso lo que su propio pueblo conocía por muchos, muchos, muchos años. Right. Pudiésemos considerar que su liderazgo está planteando liderazgos tan transformadores como el de el rey David, y que la manera, y no por compararlo de manera, por la transformación que lleva, y que el hecho de tener un líder cristiano, o sea, de la manera que, es más como la manera en la que él está gobernando, pudiésemos decir que por los mismos fundamentos en los que empieza los Estados Unidos, se ha podido ver los frutos en su país por él tener esos valores. Como... No sé. Esa es la verdad. Nunca he hablado con el presidente Bukele. Me impresiona su forma de gobernar, las cosas que ha hecho. Sé también que tuvo que hacer algunas cosas que son cuestionables por la constitución de su nación, ¿verdad? Para lograr cosas de forma acelerada. Me impresiona su juventud, su liderazgo, pero no conozco, no puedo ser testigo de su andar y su vida en el Señor. Creo que a veces la iglesia tiene mucho hincapié en que el presidente sea cristiano. Sí, pero Guatemala ha tenido presidentes cristianos corruptos. Sí. Corea del Sur ha tenido presidentes cristianos corruptos. O sea, hemos visto cristianos llegar hasta arriba y carecer de la madurez y de la vida en Cristo para ejercer un cambio en su nación. El que sea cristiano, y peor todavía, que llegue un buen cristiano a ser presidente de tu nación, que no tenga educación política ni de gobierno, va a hundir la nación. Solo que lo bueno es que todo el que se muera va al cielo porque él es cristiano. Es como el pensamiento torcido que tenemos a veces, y tenemos que entender, Melody, te lo digo honestamente a nivel personal,
La labor del presidente Bukele es impresionante en muchos niveles. Cómo desliga a El Salvador del control del dólar todopoderoso y lo une al Bitcoin, ¿verdad? Claro, bajo la protesta de quienes, de los gringos, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que todas son organizaciones controladoras. Yo no sé si ustedes lo saben. O sea, claro, el Fondo Monetario, el Banco Mundial te da un préstamo. Pero el préstamo viene diciendo, te vamos a prestar dinero, pero ustedes tienen que enseñar en sus escuelas que la homosexualidad es normal. Yep. Ustedes tienen que enseñar, o sea, eso va como condiciones de los préstamos. O sea, los préstamos de ellos no son inocentes ni genuinamente para ayudar, son para controlar una población. Ningún préstamo viene sin condiciones. O sea, estamos hablando entre adultos, no entre niños. Él me va a prestar dinero porque él es bueno. No, de bueno no tiene nada. Cada préstamo viene con un nivel de control que realmente, si usted se pone a ver lo que implica, usted diría, hey, a veces quizás sería mejor pasar hambre que tomar el bendito préstamo. Y lo que Bukele ha hecho es romper ese nivel de control, digamos, sobre su nación, ligándose al Bitcoin. Ha tomado una mano sumamente dura contra las pandillas que eran un flagelo eterno en su nación, ¿verdad? Él erradicó, bueno, tengo noticias para ustedes, puesto que hay un Palabras de Vida en Honduras y en otras naciones, él no las erradicó, gran parte está presa, pero otra parte emigró. Y Honduras y naciones de la región se están tirando ahora este pleito con las pandillas. O sea, no desaparecieron. ¿Me hago entender? Sí. Emigraron y están impactando otras naciones de forma muy negativa. Ahora, igual, tú dirás, bueno, pero a esas naciones les quedará a ellos tomar decisiones y manos duras en estas cosas. Entonces, a ver si explico esto, Melody, para responder a tu pregunta. Bukele me impresiona. Me impresiona todo el movimiento que está moviendo, que hay que ser sincero, que probablemente empezó con los Estados Unidos con la elección de Trump. O sea, la elección de Trump fue un golpe inesperado porque, seamos honestos, porque aún la gente sin Dios está harta de los políticos. Están hartas de los políticos, están hartas de gente que promete y no hace, gente que promueve sus propios intereses, gente corruptas, ¿verdad? Vemos el movimiento de Milei en Argentina, que ha sido espectacular. Espectacular lo que eso ha causado. O sea, no, pero ustedes tienen que entender, cuando tú lees la historia, en la primera década del siglo pasado, del siglo XX, en 1910, 1914, en los Estados Unidos, la frase que se usaba en la calle era esta: as rich as an Argentinian, tan rico como un argentino. Sí. Argentina era la potencia global del mundo financieramente hablando. ¿Qué le pasó a Argentina? Esta es la desgracia. Argentina no tuvo una tragedia natural, Argentina no tuvo una desgracia, Argentina tuvo niveles de corrupción que puede darle clase al mundo, clase de posgrado, de doctorado, al mundo entero, del nivel de corrupción que violó, que arrasó con esa nación. Señores, entra un tipo serio, economista, preocupado por lo que es eliminar corrupción. Y en 7 meses está sobrando el dinero. O sea, en 7 meses. Señores, nosotros los gringos nos estamos quejando por una inflación al 6 o al 9% gracias a nuestro gobierno actual. Y Milei está enfrentando una inflación que en su momento pico llega a más de 200% mensual. Wow. Mensual. Los supermercados lo estaban abriendo por la tarde porque había que ajustar los precios por la mañana. La gente compra y ahora yo lo cierro y mañana va a ser otro precio. Estaba como en Alemania. Sí. Argentina estaba. Llega Milei, el tipo empieza a poner orden, transparencia, ¿no? ¿Es un hombre perfecto? Claro que no. Claro que no, pero ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que no tienes que ser cristiano. Tienes que ser una persona íntegra y honesta. Ahí va mi pregunta. Con la introducción que hace Melody sobre Bukele, de que tiene principios cristianos y todo eso. Entonces, ¿qué sería mejor para una nación? ¿Una persona muy, muy, muy cristiana o alguien que no sea cristiano pero esté preparado y preocupado por la nación? Porque a veces queremos que haya un cristiano, pero fácilmente el cristiano no está preparado. Es una pregunta excelente. Déjame hacerle la pregunta a ustedes. Déjame girarle la torta a ustedes y respondan ustedes. Muy buena. Yo me la sé. La esposa va a morir. Tere va a morir si la cirugía queda mal. Ay, Dios. Pregúntame si yo quiero un cirujano cristiano o el mejor cirujano de la bolita del mundo haciendo la cirugía. ¿Cuál usted quiere, pastor? ¿Cuál queremos? No, miren, mi psicóloga me dijo una vez, ella me dijo eso, ella me dijo, cuando a mí me iban a operar de cáncer de mama, a mí no me importaba si quien estuviera en la habitación era cristiana. A mí me importaba que ella supiera lo que tenía que hacer para que yo saliera bien. Claro. Y me dice, porque al final Dios iba conmigo, Dios estaba ahí conmigo. Y Melody, esa frase es bárbara, es importante entenderla. O sea,
yo tengo que saber que todo ser humano lleva la imagen y semejanza de Dios. Sea cristiano o no, Dios lo ama igual y lo ha dotado de dones y de habilidades. El hecho de que no tenga una relación con el Padre, bueno, es un tema aparte que a él le perjudica. Pero yo aprender, déjame tocar un tema bien, bien caliente. Yo no puedo oír la voz de un Adele cantando, de un Celine Dion, de una Andrea Bocelli. Es decir, wow. Y no quedar movido profundamente al escuchar ese nivel de talento. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo refleja él. Que ellos usen ese talento para lucrarse, para acabar con medio mundo, para no reconocer, ya es un problema de ellos. Pero yo poder oírlo y en eso de alguna forma. O sea, tú no puedes entrar. Yo soy amante de los museos y por todo lo que viajo tengo la oportunidad de entrar en buenos museos y ver obras de arte. La primera vez que tú ves el David, tú te quedas frío. Pero ¿cómo un tipo con esas herramientas, cuando ves la piedad en el Vaticano de María Gar, y te das cuenta con 24 años Miguel Ángel hizo? O sea, pero tú lo miras y no hay forma de no quedar profundamente movido por esa habilidad que es Dios que se la dio. Que ellos reconozcan a Dios o no, su vida va a ser mejor o peor por eso. Pero mi deber no es querer decir, no, eso es secular, eso. O sea, esa línea sacro y profano. Se le inventó el hombre, no se le inventó Dios. No se le inventó Dios y tenemos que estar claros en esa realidad. Entonces, disculpe, pastor, ¿cómo desintoxicar ese pensamiento? No, es que no, si te dedicas a desintoxicarlo, vas a pasar tu vida entera sacando una fundita de basura del océano entero, te vas a morir. Eso no es la forma de hacerlo. Eso se maneja como dice Pablo en Efesios capítulo 4, cuando él dice que todos tenemos que madurar hasta llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, ¿verdad? En Efesios capítulo 4. Y cuando tú lees todo entero, la meta no es llegar a la medida de Cristo. Ese es el punto de partida. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dice, para que andando en amor, esa es la clave. Es decir, yo puedo tratar de dedicarme a decirle a la gente todo lo que está mal, o modelar algo tan saludable que la gente diga, hey, tu matrimonio es diferente. Yo quiero ese matrimonio. O dedicarme por aquí a gritarle a todo el mundo, tu matrimonio no sirve, eso es del diablo, eso nunca va a prosperar. Pero a mí es igual de malo, solo que oramos juntos por la mañana, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento yo modelo algo diferente? Y este es el problema de nuestros gobiernos actualmente. El problema de nuestros gobiernos, si soy muy sincero, muy honesto, es que en Latinoamérica se volvieron viejos. Los visionarios y los ideólogos se volvieron viejos y no dieron espacio a la próxima generación, ni dan espacio a la próxima generación. Algunas de sus ideas funcionan, otras no. Se está probado. El marxismo, el comunismo no funciona. Como ideología no funciona. Nómbrame una sola nación comunista que ha prosperado. No existe. ¿Hay elementos socialistas que probablemente funcionen? Claro que sí. Claro que sí, o sea, fuera ideal un país que todo el mundo pudiera tener cuidado médico, pero analicemos los países que tienen medicina socializada. Analicemos Inglaterra, que para reemplazarte una rodilla es una espera de 2 años y medio. ¿Ha trabajado? Te dirían que no. Ahora, yo tengo, o sea, para complicar el asunto más todavía, tengo problemas con la idea de medicina por ganancia, que es la medicina de los Estados Unidos, que moralmente es corrupta. Sí. O sea, es corrupto si yo gano más dinero mientras más enfermo tú estás. O sea, entonces todo eso hay que buscar una solución y creo que hay. Creo que Dios está levantando generaciones con ideas de Él, con visión de Él, pero necesitamos una generación que se eduque, que se prepare, que tenga la habilidad de hablar estas cosas de una forma relevante y que presente una solución. Entonces, por eso que yo creo, Melody, después de esta vueltaza para responderte, que un tipo como Bukele, por eso es que yo creo que el líder de esta naturaleza representan un cambio muy deseado por la gente, muy deseado, y por eso es que tienen el impacto que tiene este tipo de líder, que no respeta las reglas, dice 3 malas palabras, y tú dices, ¿cómo alguien que hable tan groseramente como Milei? Engendra el tipo de apoyo, porque el pueblo está harto también. La verdad. Esa es la franca verdad. Estoy harto de que esta gente habla bonita, pero mis ahorros desaparecen. Entonces, esa realidad existe también. Yo quisiera llevándolo a un contexto bíblico y después para traerlo para acá. Ajá. Jesús, la figura de Jesús mesiánica para los judíos, ¿cómo ven o cómo veían en ese tiempo? ¿Qué ellos esperaban en Jesús? Ellos esperaban un Salvador como vino Él a traer un reino
que fuera plantado en sus corazones o ellos esperaban un líder que lo liberara? No. Por eso escogió Juan el Bautista. Hubiera sido un mejor Mesías que Jesús para los judíos. Ellos se animaron con la idea de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque los fariseos fueron, digo, hijo de víbora, engañador. Es decir, Juan era un tipo confrontacional. Herodes, charlatán, esa no es tu mujer, es la mujer de tu hermano y se van al infierno. O sea, Juan era un tipo confrontacional. Ellos no esperaban un Mesías que trajera un reino. El reino que ellos esperaban era violento. Era un reino carnal, era un reino donde Israel ahora, así como estos benditos romanos nos han hecho a nosotros, así vamos a hacerle nosotros a ellos. Ese era el reino que los judíos realmente esperaban. Y no fue el reino que él trajo. I have a following question. Sí. Ya trayéndolo para acá. Yo creo que nosotros como cristianos muchas veces nos derivamos en el ámbito de la política buscando un salvador. O sea, Sí. buscando esa figura que venga y represente todos nuestros valores, bien que es un dicho, hombre de Ángel. Dios. Sí. Y eso es excelente. Pero también nosotros como cristianos debemos de entender que no vamos a encontrar esa respuesta en ningún hombre. Sino cómo nosotros podemos identificar personas que representen como valores fundamentales de nosotros. Y ahí trayéndolo para nosotros, ¿cómo ve usted el estado actual de las elecciones de aquí de Estados Unidos, años 2024? Oye, tú respondiste en la pregunta, tú diste la respuesta. Y excelentemente, mejor de lo que yo hubiera dado. Porque es el asunto. Es que aún la iglesia tiene como expectativas mesiánicas del presidente. Y no es cierto. O sea, ¿qué dice Jeremías? Maldito el hombre que ponga su esperanza, su confianza en el hombre. Maldito el hombre que confía en hombre. Y el próximo versículo dice, bendito el hombre que confía en Jehová. ¿Tú entiendes? Es decir, te pone las dos partes. ¿Tú entiendes? Mi creencia de que un político va a cambiar la realidad es completamente falso. Ahora, stop, para ahí. Entonces no votemos ni hagamos nada. No. Al mismo tiempo la Biblia me pide que tengo que orar por lo que está en eminencia, que tengo que orar por lo que está en Aunque autoridad. usted no esté de acuerdo. Que yo tengo, oye, yo oro todos los días por el presidente Biden y comparto muy poco de sus valores. ¿Tú entiendes? Entonces, el asunto aquí es el siguiente. Es que yo tengo que tener la certeza de que ningún político tiene la respuesta. La respuesta absoluta a la situación de las naciones, ¿sabe dónde está? En la iglesia. El deseado de las naciones es él. No me acuerdo dónde, si estaba grabando, dónde estaba hablando, dónde estaba predicando, con qué grupo de pastores me estaba reuniendo. Pero ha sido, fue la semana pasada en República Dominicana en una mesa como con 9 pastores de bastante influencia en el país. Y les decía yo a ellos, el título de Jesús que más me impresiona es el deseado de las naciones. A Ben Paz personalmente, usted puede gustarle otro. Pero le decía a ellos, leí un artículo esta mañana que decía, Irán desea paz. Y me di cuenta, ellos no desean paz. Ellos lo desean a él. Tuve un artículo, se está esperando en tal país justicia para... Ellos creen que es justicia, pero su deseo no es justicia, es un deseo de él. Wow. O sea, todo lo que las naciones del mundo desean, solo está en él. Now, here's the question. Esta es la pregunta del $1,000,000. ¿Él viene? No. Él dejó su iglesia aquí, que es carne de su carne y hueso de su hueso. Esa justicia, esa paz, esa equidad que la justicia espera, se supone que la aportan los hijos y las hijas de él. Y es la iglesia que ha cruzado los brazos pensando que los políticos nos van a salvar. En vez de accionar, nosotros oramos. Y eso es parte del problema. Yeah. Que el presidente es un hombre bueno, moral. Óyeme, los presidentes o las presidentes siempre van a ser imperfectos porque son seres humanos. Aunque profesen ser cristianos, van a fallar. Entonces, mientras la iglesia tenga su expectativa, y volvemos al tema, y déjame tocar algo feo, y espero no ofender a muchas personas, pero es la verdad del asunto. Sobre todo en otros países latinoamericanos, donde colgamos nuestra esperanza que si el presidente llega, me va a dar un trabajo, voy a tener... Si yo tengo una esperanza sobre este hombre, y mi esperanza está mal puesta, está mal puesta, siempre te van a decepcionar, está mal puesto. Conozco políticos de algunas de nuestras naciones sumamente serios, que si tú hablas con ellos, tienen un desgane y un desánimo con su propio partido. Son hombres que viven para cubrirse ellos mismos. Totalmente. Lo dicen así, en confianza, no lo van a decir nunca delante de la cámara. Pero es la realidad que se enfrenta ahora mismo en nuestros países de Latinoamérica. No hable de los gringos, pero la situación aquí está caliente. La vicepresidenta, que bueno, la nominada a la presidencia demócrata, Kamala Harris, la vicepresidenta actual, acaba de elegir su vicepresidente hace un par de horas. Sí. Y es
como dijo alguien, es la boleta más ultraliberal que jamás se ha visto en la historia de la política. Entonces, que va a encender muchas preguntas. Pastor, entonces usted se mencionó aquí a Bukele, se mencionó a Milei. ¿En qué se puede ver reflejado Donald Trump en esas dos personas para esta nación? Trump se parece a ellos en que él no es del establecimiento. No sé si me hago entender. Sí. De hecho, Trump es menos atractivo ahora para mucha gente porque ya él fue presidente. Ya él baila con estos tigres. Él sabe. Entonces, esa es la perspectiva. Los otros eran, bueno, Bukele tuvo cierta experiencia política, pero su forma de llevarse, su forma de gobernar no era como dentro de la caja de lo típico, ¿verdad? Y habla de un deseo de cosas nuevas. La situación en Norteamérica está muy compleja actualmente. Trump tiene números espectaculares contra Biden. Los números no son tan espectaculares contra la vicepresidenta, contra Kamala Harris. Todo dicta que va a ser una carrera muy reñida por los próximos 3 meses. La convención del Partido Democrático es la semana que viene. Ahí está pasando un par de cositas extrañas, si soy honesto, solo como aficionado de la política. Estoy registrado como un independiente, por si acaso. Está claro. Y es que Kamala Harris queda como la nominada a la presidencia del Partido Democrático, sin un solo voto. Nadie votó por ella. Nadie votó por ella. Todos los votos de la primaria, que costaron más de $13,000 millones, fueron para Joe Biden. Cuando Biden queda deshabilitado, él dice, yo pongo mi apoyo tras ella. Entonces, los delegados del Partido Democrático, 3,200 de ellos más 700 superdelegados, 3,900 delegados por total, inmediatamente tiraron su apoyo detrás de ella. Pero la votación nunca fue para ella, siempre fue para Biden. Entonces está el ataque de que ella fue nominada por un grupo de élite, por un grupo élite del partido que tiene otros intereses a lo del pueblo. ¿Es verdad o no? Lo veremos en noviembre, ¿verdad? Pero levanta una pregunta de un candidato presidencial que no fue seleccionado en las urnas por su partido. No fue. Se habló de la posibilidad de una convención abierta democrática, que es lo que yo hubiera querido ver, porque se va a hacer un baño de sangre político. O sea, eso es, párense los 10 que quieran ser presidente y tienen 4 días para convencernos con votaciones diarias y van eliminando y ahí queda el que el partido decide que debe quedar. Pero partiendo de esa confusión y que eso no cuadra, con esta nación que es tan grande, ¿usted cree que hay una posibilidad que pase lo que pasó en Venezuela con las votaciones? ¿O usted ve eso muy difícil? Hubo fraude en las elecciones. Posiblemente hubo una medida de fraude. Y lo grande es que la medida de fraude en los Estados Unidos nunca va a ser enorme, tipo Venezuela. Siempre va a ser pequeño. Entonces, ahí preocupa. En una carrera reñida, ¿verdad? Uno que está viendo los Juegos Olímpicos con estos días, Tigre ganando carrera por 5 milésimas de segundo. Sí. ¿Tú entiendes? Tú dices, oye, una votación apretada, si hay un fraude de 0,5%, eso puede dictar la elección. Sí. No podemos negar, yo no soy de estos tigres teoría conspiratoria que viven creyendo que es obvio que sí pasaron ciertas cosas anormales. Es obvio que pasaron. ¿Fue suficiente para mover la elección? Mira, a ver si te explico algo. Hay que entender la naturaleza de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no es un país. Son 50 países pequeños bajo un solo gobierno federal. Yeah. Tú sabes que en los 50 estados hay como 32 maneras de votar entre los 50. Mi hermano, para usted poder corromper toda la elección, pero un terrorista entre terroristas. Pero no, nada más hay que corromper 1 o 2 estados entonces y cambiar. Acuérdate que el resultado es por estado. El colegio electoral se representa por estado, es decir, no es un consenso nacional. En los Estados Unidos, y la gente tiene que saber esto por ignorancia, no es una democracia pura. Tu voto no vale como uno, tu voto vale para tu estado. Entonces el colegio electoral de tu estado vota por el presidente. Eso se instituye para el que no conoce estas cosas, pero habla sin ser educado, por eso para dar valor a cada uno de los 50 estados. O sea, Nueva York tiene, no me acuerdo así de cabeza, digamos 27 votos electorales, que es mucho, ¿verdad? Un 10% quizás lo que se requiere para ser presidente. Pero, si Idaho, Nebraska y Rhode Island se juntan, tienen 15. Entonces, la voz de esos votantes pesa. Y no solamente los centros grandes, las urbes grandes como Nueva York, Miami, Los Ángeles, Chicago, sino que los 50 estados tienen voz y voto y se ideó un sistema para que eso fuera de esa manera, para que los 50 estados tuvieran voz y voto en quién gobierna sobre ellos. Okay. Entonces, perdón, entendiendo que
entendiendo cuál debe ser, o llegando a cerrar, como cuál debe ser nuestra postura como cristianos. Porque usted dijo algo muy valioso ahorita, y era el hecho de que a veces esperamos ese Mesías que venga a resolverlo todo y ponemos más fe en el gobernante, en el presidente, que y nos olvidamos de lo que a nosotros nos toca hacer. Me hizo pensar que nosotros como iglesia tenemos 80,000 millones de veces más responsabilidad e influencia sobre nuestra nación que el mismo gobernante que está en el poder. Entonces, tomándolo desde ese lugar, ¿qué a nosotros nos resta hacer? Melody, excelente pregunta. La pupila le dicen. Sí, sobre lo cual podemos terminar esto. Miren, escúcheme bien. La iglesia no solo puede más, fue diseñada para tener ese nivel de influencia. Somos sal y luz. Amén. ¿Cómo lo resolvemos? Óiganme bien. Abran las empresas, abran los colegios, hagan los programas de este tipo para televisión con todo nuestro valor inculcado en todo lo que hacemos. Abran los restaurantes. Seamos personas que decidimos añadir para el bien de nuestra nación. Y si lo haces honrando a Dios, tú ves cómo esa influencia va creciendo y creciendo y creciendo. Y cuando tú tienes a los hijos de Dios ejerciendo una influencia genuina en diferentes esferas, que si en gobierno, porque dígame bien, yo no creo que el creyente debe salirle corriendo al gobierno. Mi gran pleito es cuando los líderes de la iglesia creen que deben estar en el gobierno. Tengo problemas severos con eso y eso será para otro programa, ¿verdad? Pero yo no quiero ser el alcalde de Nueva York, pero yo no tengo problema con el alcalde de Nueva York sea un líder de palabras de vida. Que esté abierto a consejos. Uno puede decirle, mijo, acuérdate lo que el versículo dice aquí, lo que el Señor dice sobre eso cuando esté peleando este pleito social, ¿verdad? O sea, necesitamos jóvenes cristianos preparados, metidos en la política, ¿verdad? Necesitamos empresarios cristianos y salones cristianos, y no cristianos de que aquí nada más vienen los cristianos, no, en la ciudad metidos. Y desde ahí ejerciendo una influencia de ser sal y luz. Pero el juego termina cuando yo dejo de esperar que alguien me dé algo y salgo a hacer lo que él me llamó a hacer, sal y luz. Bueno, gracias, pastor. Un gusto. Creo que yo me he quedado satisfecho, pero quiero más. Creo que vamos a seguir hablando de esto luego. Pudiéramos. De parte de todo el equipo de aquí de Safe Space, muchas gracias de nuevo. Y a las personas que nos están viendo, nos pueden sintonizar todos los lunes, ¿verdad? Sí, lunes. ¿Qué ¿Qué dice el programa? Mira, Ángel, cuando va a empezar, dice que no sabe lo que vamos a hablar. Y cuando cierra, no sabe a qué hora. No sabe. En el canal 4, Ángel, en el canal 4. Se me van. Señores, Estamos en podcast. recuerden suscribirse, comenten, compartan este video. Que no solamente sirva para edificarlo a usted, así tanto como nos edificó a nosotros, sino que también puede edificar a más personas. Así que compártalo, eso es fácil. Dile a share, hay por ahí una flechita. Y la campanita. Dele, comparta, dele a la campanita. Pero sobre todo, siéntese y coja todo esto que usted escuchó como su tarea personal de investigar, de ir a donde el Padre, de orar por su nación, de orar por sus líderes y entender que el cambio empieza a través de nosotros. Nosotros no debemos solo juzgar lo que está pasando allá afuera, sino ser entes de cambio, entender que el mundo necesita gobernantes, nuestros países necesitan gobernantes, sí, pero la gente necesita and it's craving Jesus. Y su iglesia es el encargado de enseñarlo. Así que Dios le bendiga y gracias por haber estado con nosotros. Bye bye. Adiós. Abul. Yo creo que vamos a tener que hacer otro, pusiste un huevo para él. Vamos a darle el huevo. Traigo un mensaje Es el lugar donde puedes de abrazar la vida y seguridad de Dios. salvación para corazones rotos sin protección, sin esperanza.